Ay.
Hare Hare, Hare Rama, Hare
Jai, Nitai Gaura Premanande. Jai, Jagannath Baladev Subhadra aquí. Jai, Sisigora Nitai aquí. Jai, Srila Prabhupada aquí. Jai. Les damos la bienvenida a todos por nuestra segunda fiesta virtual de domingo. Hoy tenemos un invitado especial, a Param Padam, del conocido portal Cultura del Bhakti, que le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros y compartir su conocimiento. Así que por favor escuchen y estemos atentos. Hare Krishna, Prabhu. Muchas gracias. Haribo, bienvenido, gracias, Prabhu. Mukunda Madhava por acá. Haribo. Hare Krishna, Mukunda Madhava. Sus reverencias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Mukunda. Muchas gracias, Radha Sumuki, por organizar este encuentro. Hermosas esas deidades, por favor. Ya hagan lindos atendidos que están. Yogavit, es el Pujari. Sí. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Gracias por estar aquí, gracias por su misericordia. Bueno, gracias a ustedes. Bien, entonces creo que han cometido un error, porque no me dieron tema hoy. No me dieron ningún tema para hablar, así que yo voy a hablar de lo que yo quiera.
Ay, Bien, vamos a hablar del Mundial de Fútbol. El 78. 86, que son los mejores. Krishna. Ahí está Krishna. Sí, claro que sí. Que son jugadores de fútbol. Así es. Los hijos de Rasmussen, que son selección en el país. Así que bueno, vamos a hablar del Claro. Bhagavad Gita, del Bhagavad Gita, obviamente. No sé si saben, pero yo escribí un libro del Bhagavad Gita, que es este, está al revés, ¿no? Dice las 9 experiencias del yogi. En este libro, digamos, quería hacer un libro para explicar el Bhagavad Gita para todo tipo de personas. No solamente, finalmente yo tengo explicaciones en mis cursos del Bhagavad Gita para los estudiantes devotos del Bhakti Shastri. Pero también quería hacer un curso o una explicación para aquellos que aún no practican la conciencia de Krishna y que están interesados en la espiritualidad. Así que en un viaje que tuve con mi esposa a India, donde ella fue a estudiar danza, tuvimos que quedarnos varios meses, y ahí aproveché yo, porque para danzar yo no era muy bueno, entonces dijimos vamos a escribir. Y ahí aproveché para escribir este libro. Entonces puedo compartir algunas nociones de este libro. El libro se llama Las 9 experiencias del yogi, y este yogi que tuvo estas 9 experiencias es Arjuna. Entonces traté de explicar el Bhagavad Gita a partir de 9 experiencias que fue teniendo Arjuna. No sé por qué se pone a veces la imagen así. Ahí está. Me tengo que acercar un poquito y eso se desenfoca. Entonces, la idea es que el Bhagavad Gita, la premisa que yo tengo del Bhagavad Gita, es que es un libro que nos va a transmitir esencias de la vida espiritual, o sea, síntomas que sí o sí uno tendría en la vida espiritual y cómo solucionarlo. Esa es mi premisa. A ver, ahí está. O sea, para mí el Bhagavad Gita no es solamente a veces que se dice la Biblia de los hindúes, como si fuera un libro que fundamenta o da de comer a las creencias de la India, ¿no? De los hindúes, no de esta manera, sino que lo siento como una hermosa explicación que Krishna se dignó a hacer para toda la humanidad que desee practicar espiritualidad. Claro, el Bhagavad Gita es un libro escrito hace 5.000 años, con una cultura antiquísima, con un vocabulario diferente, con todo un entorno cultural completamente diferente al de hoy en día. Así que muchas de las expresiones que vamos a encontrar en el Bhagavad Gita son muy difíciles de entender hoy en día. Por ejemplo, una de ellas, para decir una nada más, vieron el verso ese que dice: abandona todas las religiones y tan solo entrégate a mí. Si la Prabhupada lo traduce la palabra dharma como religiones, al menos nosotros en español lo tenemos así. Y la palabra original es dharma. Entonces, una persona que lo lee hoy en día, cuando lee ese verso, dice abandonar entonces el catolicismo, el budismo, el islamismo, y así, ¿no? El islam,
abandonar todo eso y entregársenos a Krishna, que es un dios de la India. Más o menos que nosotros hoy en día, debido a la forma en que vivimos en este mundo, interpretamos esos conceptos de acuerdo a la cultura de hoy en día. Entonces se vuelve un libro que, y bueno, y ese como hay otros muchos, varios conceptos también que aparecen en el Bhagavad Gita, que son difíciles de comprender o de relacionar con la cultura de hoy en día. Por ejemplo, una vez yo había recibido un amigo acá, un conocido, mejor dicho. Era el esposo de una profesora de danza de mi señora. Lo recibí en casa. Era una persona que no practicaba la conciencia de Krishna, pero le gustaba algo de la espiritualidad, tenía algunos conceptos propios de lo que es ser espiritual. Y jugando, una vez yo tenía unas cartas del Bhagavad Gita, como de tarot, pero del Bhagavad Gita. Entonces le dije, vamos a jugar a algo. Esas cartas, en cada carta aparece un verso del Bhagavad Gita. No sé si las conocen, muy lindas. Entonces le dije, vamos a jugar a algo. Vamos a ver, saca una carta del Bhagavad Gita. Entonces, a ver qué quiere el Bhagavad Gita decirte a ti. Yo en ese momento estaba tratando de que esa persona comprenda los principios de la conciencia de Krishna, de lo bueno de la espiritualidad. Aparte se había quedado en casa, entonces era una buena oportunidad para que él integre la vida espiritual en su vida. Y bueno, ¿no? Los principios de la conciencia de Krishna. Entonces él, cuando sacó la carta que sacó fue justamente este verso. Sarva Dharman Pariyaya, Manekam Saranam Raya. Abandona toda variedad de religiones y tan solo entrega a mí. Entonces, yo le leí el verso y le pregunté, bueno, ¿esto qué te dispara a ti? Me dijo, increíble. Es justo lo que yo estaba pensando. Y yo dije, uy, qué bueno. Yo pensé, para mis adentros, la verdad que le hizo bien estar estos días acá en casa, empezó a comprender de la vida espiritual. Me imagino que también va a dejar, porque él fumaba marihuana, va a dejar con esto la marihuana. Entonces él me dice, si yo pensaba esto, que no me tengo que enganchar con ninguna religión, no me tengo que enganchar con nadie y solamente seguir mi camino, el Dios que tengo dentro, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que, bueno, leer el Bhagavad Gita nada más nos puede llevar para cualquier parte. Hay muchas barreras, digamos, ¿cómo se dice en términos epistemológicas? Muchas barreras epistemofílicas, que ahora voy a explicar qué se refiere a eso. Muchas barreras culturales para entender un texto que fue escrito hace tanto tiempo, aún con los significados de Prabhupada. Entonces, los significados de Prabhupada obviamente que dan un acercamiento mucho más contemporáneo al Bhagavad Gita y mucho más práctico. Krishna dice, hace Astanga en el capítulo 6 y Prabhupada en el significado dice, canten Hare Krishna. Es muy práctico, Srila Prabhupada. Eso es lo bueno de tener un maestro espiritual que nos acompañe en la lectura del Bhagavad Gita. En ese sentido, Srila Prabhupada es la versión práctica de cómo llevar a cabo el Bhagavad Gita. Pero bueno, ante todo eso, y manteniendo mi premisa de que el Bhagavad Gita ciertamente está dando instrucciones para todo el mundo, esencialmente, entonces traté de ver, con mi estudio del Bhagavad Gita, cuáles son las experiencias que Arjuna tuvo en el transcurso de esta conversación, que son experiencias que prácticamente todo el mundo, tarde o temprano, deberá tener en su camino espiritual. Y así identificamos 9 experiencias. Esas experiencias entonces las escribí en el libro. Obviamente hoy no vamos a hablar de esas 9 experiencias, pero podemos hablar de algunas, o al menos de la primera.
Antes que todo, Radha Sumuki me dijo que tengo 30 minutos, ¿no? Son 30 minutos la clase. Y después algunas preguntas. Estamos, ¿es eso? ¿Así es como lo acostumbran a hacer? Hare Krishna, Prabhu. Si usted quiere, dele para allá, no se preocupe. En teoría no tenemos tiempo. Le ponemos 30 minutos para establecer un parámetro de tiempo, ¿sabe? Pero si usted se tiende un poco más, no hay problema. Para Sumuki mí- está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Radha Sumuki está hablando, tiene el micrófono cerrado. Me dispone de más tiempo. Ok. Haribol Prabhu. Sian Krishna, ¿determina el tiempo tú? ¿Tenemos tiempo ilimitado o dejamos con el tiempo que le dimos, 40 minutos 50? Cosas. No, si es por tiempo a nivel del sistema, no tenemos límite. Ok. Pero está a decisión del Prabhu. No, yo prefiero que la clase no dure más de 20 minutos. Haribol Prabhu, usted Y después toma dejar ese para tiempo que preguntas. usted desee. Haribol. Haribol, Radha-sumuki. Sí, la clase no tiene que durar más de 20 minutos. Eso es una ley universal en oratoria. 20 minutos es lo máximo en que uno puede prestar atención naturalmente. Si algo si una persona es muy divertida o algo así, puede quizás mantener la atención más tiempo. Pero 20 minutos es más o menos lo aguantable, por decirlo de una manera. Así que yo empecé hace 10 minutos, más o menos, ¿no? Sí. Así que me quedan 10 minutitos más y después podemos hacer preguntas si quieren, ¿no? Y después Comentarios. Ok. Yay. Entonces son y 26 aquí y 36 terminaría. Entonces, bueno, una de las experiencias, la primera experiencia que escribo en este libro, que Arjuna tuvo, es muy interesante porque es un poco diferente del libro, ¿cómo se llama? El de Paramahansa Yogananda, el libro, es que es famoso, La autografía de un yogi, ¿no? En un sentido, el Bhagavad Gita viene a ser un poco lo contrario de eso. Cuando Arjuna quiere demostrar al principio del Bhagavad Gita todas sus aptitudes espirituales y morales, y todos sus vuelos místicos, en vez de tratarse todo el libro, el Bhagavad Gita, de eso, ya de entrada, Krishna lo frena y le dice, la autobiografía del yogi, aquí no. Ya ese fue otro amigo mío. Pero para ti, Arjuna, tenemos otros planes. Vamos a ir más profundidad en la vida espiritual. Son 2 versos los que Krishna detiene los delirios místicos de Arjuna. 2 versos, separados en capítulos, porque fueron 2, digamos, ¿cómo se llama? Estoy medio trabado con las palabras hoy. 2 intentos, ahí está. 2 tries, 2 intentos de Arjuna de demostraciones para Mahansa Yogananda. Y Krishna dijo, no. El primer freno que puso Krishna fue en el verso 11 del capítulo 2. ¿Recuerdan? Famoso. ¿Alguien nos recuerda ahí? Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces, Krishna acá no solamente está instruyendo acerca de cómo un sabio ve,
sino también lo que le hace a Arjuna es atacarlo. Es retarlo. Porque le está diciendo que esas palabras cultas, dice que son exactamente palabras cultas. Acepta de que lo que está diciendo Arjuna son palabras cultas. Pero las palabras cultas no garantizan espiritualidad. Así que ahí ya tenemos que varios que pensaban que ser muy experto en el Dharma, muy experto en la moralidad, muy experto en ser un buen religioso, como una expresión de espiritualidad, Krishna le dice, no, si vas a hacer eso, pero te sigues lamentando por los vivos y por los muertos, o sea, todavía tienes una visión material de la vida, entonces no estás dentro del grupo de los sabios. Sigue participando, ¿no? Más o menos así. Entonces ese fue el primer freno de Arjuna. Y esta es la primera experiencia que nosotros ponemos en el libro, que es desenmascarar las pseudo máscaras espirituales. La primera experiencia que nosotros tenemos que transitar en la vida espiritual es ser honestos con nosotros mismos. Y no pensar que herramientas materiales, ya sea cultura, educación, belleza, habilidades, religiosidad, nivel económico, nivel administrativo, nivel de liderazgo, facilidades o lo que sea, garantizan nuestro estatus espiritual. No hay nada material que garantice nuestro estatus espiritual. Arjuna era expertísimo y dio un discurso increíble en el capítulo 1 acerca de Dharma. Hoy en día sería aplaudido por muchas personas por su gran discurso de tratar de salvar a la humanidad de una terrible guerra fratricida. Ese fue el argumento de Arjuna del capítulo 1. Se preocupó por los viejitos, se preocupó por las mujeres que van a quedar solas, se preocupó por los próximos hijos, se preocupó por el reino, por todo el mundo se preocupó. Digamos que como político iba a ser votado, por mayoría seguramente, por su discurso. Pero por espiritualista, Krishna no le dio ni un voto. Le dijo, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que nos vino a lamentarse, los que son sabios realmente, en este grupo, no entras. Bien, ese fue el primer freno. Y esa fue la primera instrucción de Krishna como maestro espiritual. Uno puede decir, bueno, esto fue al comienzo, es las primeras instrucciones que da Krishna. Pero ojo, Krishna dio instrucciones en el capítulo 2 acerca de la naturaleza del alma, dio instrucciones en el capítulo 2 acerca de cómo practicar, cómo hacer una práctica con conciencia de que somos alma, Buddhi Yoga, lo hizo en el capítulo 2 también, o sea que prácticamente dio la teoría y dio la práctica, el Sankhya y el Buddhi Yoga, ¿no? Como dice Krishna en el Bhagavad Gita. O sea que todo el capítulo 2 dio todas esas instrucciones. Pero en el capítulo 3, Arjuna todavía mantenía una máscara. Así que nosotros no pensemos que el asunto de tener máscaras pseudo espirituales o ¿cómo se llama?, dependencias de cosas materiales para considerarnos espirituales, es algo del comienzo nada más. ¿No? Inclusive a veces hasta sabiendo cosas de la vida espiritual, nos seguimos refugiando en aspectos materiales para considerarnos espiritualistas. Eso le pasó a Arjuna en el capítulo 3. Arjuna, después
de entender todas las instrucciones de que somos almas espirituales, de que hay que trabajar en conciencia de Krishna. Aún así, en el capítulo 3 le preguntó a Krishna si querés que me ocupe en esta horrible guerra, pero yo quiero ser un espiritualista, no me ocupes en karma a mí. A mí dame solamente meditación. Más o menos eso le dijo. Él le dice, si la actividad espiritual o el Buddhi Yoga es más importante que el karma, ¿por qué quieres ocuparme en esta horrible guerra? Eso le preguntó al principio del capítulo 3. Así que Krishna otra vez tenía que desenmascarar otra máscara de Arjuna. Esta máscara no era con la persona culta, ¿no?, del capítulo 1, del capítulo 2. Esta máscara era quizá no soy culto, pero soy muy meditador y muy desapegado. Arjuna se quería desapegar, se quería ir de la guerra, y Krishna le dijo, otra vez para desenmascarar, inclusive utiliza una palabra que es muy referida a las máscaras, que es la palabra mityachara. ¿Conocen esa palabra en sánscrito? ¿Alguien? ¿Repita la palabra? Mityachara. Mitya significa falso. Achara, acto, un actor. Que viene ahí de acharya, que es un acto, ¿no? Me enseña con el ejemplo, con el acto. Entonces, en el Bhagavad Gita eso se traduce como farsante, o aquel que hace un teatro. Entonces Krishna utiliza esa palabra y le dice, aquellos que restringen los sentidos, Arjuna, como vos querés hacerlo, pero su mente aún mora en los objetos de los sentidos, yo no lo llamo espiritualista, yo lo llamo mityachara, farsante. Así que Krishna no negocia tampoco con ningún tipo de falso tipo de espiritualidad. No negocia en absoluto. Y si la Prabhupada, menos. Acá tenemos un significado muy lindo de Prabhupada. Dice Prabhupada, en ese significado, hay muchos farsantes que rehúsan trabajar de un modo consciente de Krishna, pero que hacen todo un espectáculo de meditación, mientras que en realidad moran mentalmente en el goce de los sentidos. Farsantes de esa índole puede que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a unos seguidores sofisticados. Pero, de acuerdo con este verso, son los engañadores más grandes que existen. Para el goce de los sentidos, uno puede actuar en cualquiera de las posiciones del orden social. Pero si uno sigue las reglas y regulaciones de su posición específicas, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca de los objetos de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía. Así que acá ninguno de nosotros puede estar libre de tirar la piedra, ¿eh? Claro. Así que me guardo la piedrita yo también. Todos. La mente de semejante farsante siempre está impura y por lo tanto su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. Muy fuerte. Prabhupada mucho más fuerte que Krishna, al final, para variar. Así que esto es un poco la primera experiencia que comienza en el Bhagavad Gita. Por eso decimos, para mí, el Bhagavad Gita nos viene a mostrar una ciencia para practicar la vida espiritual. Y todos sabemos que ese puede ser el primer engaño, el primero y a veces que dura
hasta lo último. Un engaño que todos nosotros podemos tener posibilidad de tener inclusive en la conciencia de Krishna, inclusive teniendo maestro espiritual, porque Arjuna estaba teniendo maestro espiritual ya cuando le sucedió eso. Bueno, esa es una pequeña reflexión. Quizás más adelante en otras clases podemos hablar de las otras experiencias del libro, del Bhagavad Gita. Pero ahora, bueno, nos quedamos con esto y si queremos podemos abrir un poquito el diálogo para si quieren hacer algún comentario acerca de esto o quieren profundizar acerca de este tema o lo que prefieran. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, lo primero es que es extremadamente agradable y didáctico cómo usted plantea la filosofía, cómo usted la va explicando y nos va llevando de la mano hasta el buen punto de comprender, de ubicarnos. Aquí se dice de ubicatex, como una pastilla. No ubica realmente. A ver, ¿quién está hablando? Porque no me aparece acá. Yogavit, Prabhu. Ah, aquí. No aparece cuando habla alguien. Ah, bueno. Yogavit. Ah, bien, gracias, Yogavit. Gracias a usted, muy bien, súper bien. Bien didáctico. Haribol. Mukunda Ravinda, ok. Gracias, Prabhu, por ese darshan que usted nos da. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, en la parte de que, aunque Krishna, en la primera parte, en el primer stop, usted dice, de que no te da mente ni por los vivos ni por los muertos. Y eso es muy trascendental, pero procesarlo no es tan fácil. Porque uno, por ejemplo, tiene esposa, tiene hijos, tiene familiares. Y tener una actitud tan trascendental es como que abunda un poquito, porque recientemente, por ejemplo, la madre de mi esposa abandonó el cuerpo y se fue, pero uno la siente, es decir, no es tan fácil. Se entiende el establecimiento de Krishna, de establecer cómo son las cosas, pero cuáles son otros ajaderos o otras ilustraciones que pudieron uno aceptar, porque no es lo mismo, yo no sé si usted ha escuchado, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, con esa... y en eso estaba Arjuna. Es decir, ahora mismo estamos hablando, pero tener la experiencia en la cara, y como dicen una película por ahí, que nadie ha vivido nadie tiene vivencia de su propia muerte, que uno no puede decir, mira, en mi primera muerte fue así. Es decir, ¿qué otros argumentos pudiera uno procesar eso? Está bien el establecimiento de Krishna, pero ¿cómo uno lo puede digerir? Que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, inclusive con la propia muerte de uno. Claro. Buena pregunta. Bueno, buen cuestionamiento. Krishna Kirtan, ¿no? ¿Eres o...? No. Krishna Kirtan es nuestro hijo. Él es Aravinda. 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 Encantado, Aravinda. Haribol. Lamento lo de... ¿Es una hermana que ha fallecido? Mi mamá. Ah, tu mamá. Sí. Ah, bien. Bueno, lamento mucho. ¿Hace mucho que falleció? Gracias, Prabhu. ¿Hace mucho que falleció? Va a ser 2 meses. Ah, 2 meses. Sí, bueno, es muy bueno el cuestionamiento, y es el mismo cuestionamiento que le hace Arjuna a Krishna. No explícitamente en el Bhagavad Gita, pero Vishwanatha Chakravarti
dice que entre medio de versos, eso aparece en el libro Rindit a mí, de Burishan Prabhu, entre medio de versos hay argumentos de Arjuna y Krishna de por qué Krishna va diciendo los versos que aparecen en el Bhagavad Gita. Y uno de esos argumentos es ese. Porque Krishna dice, la persona sensata no se disturba con esos cambios, ¿no? El dejino es miña, tal de que la gente pasa de la niñez a la juventud, bueno, después tiene que morir, y la persona sensata no se disturba con eso. Entonces, entre el verso 13 y el 14, dicen que hay una conversación, donde Arjuna le dice, o sea, todo bien, pero yo tengo mi relación con mi abuelo, le dice Arjuna a Krishna. Pasé mucho tiempo con mi abuelo. Yo era el predilecto de mi abuelo. Tenía una relación de mucho cariño con mi abuelo. Yo no puedo de un momento a otro olvidarme de todo eso. Entonces, y esto es lo interesante del Bhagavad Gita, por eso que sí es una ciencia, y Krishna no es una persona que nos está invitando a la insensibilidad, jamás, en todo el Bhagavad Gita. Vida espiritual no significa insensibilidad, sino conocimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces Krishna no le dice a Arjuna, vamos Arjuna, bueno, si no podés controlar tus emociones, entonces bueno, todavía no estás apto. Acá solamente entran los insensibles. No es eso. Ser sensato, que es lo que pide Dhira, la palabra Dhira, no significa insensible. Dhira significa que no se desestabiliza. Estable. Y mantiene, y puede mantener una visión espiritual. Entonces, eso es lo que la propuesta de Krishna del verso 13. Con respecto a los sentimientos, él da otro verso, no el verso Dhira. Si lo que nosotros estamos teniendo, o sea, una cosa es estar estable y mantener visión espiritual ante hechos que producen mucho dolor. Eso es Dhira. Pero lo otro es que nosotros creemos que eso es anular los sentimientos. Para eso no es el verso 13. Krishna no dijo para ese verso. Por eso digo, entre el verso 13 y el 14, Arjuna le argumenta, ¿qué hago con todos mis sentimientos que yo tenía con mi abuelo? ¿A dónde los meto? ¿Cómo hago para vivir ahora con eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces la respuesta a eso no es el verso 13, sino el verso 14. Y el verso 14 no habla de visión espiritual necesariamente, sino que Krishna le propone más una visión cíclica para manejar las emociones difíciles. ¿Qué es esta propuesta cíclica? ¿A qué se refiere eso? Significa ver la vida más en forma cíclica que lineal. Cuando nosotros vemos las cosas lineales, cuando vemos el tiempo lineal, es cuando nosotros pensamos que las cosas ocurren, tienen un principio, un final y listo. Entonces Krishna nos enseña a que con ese pensamiento lineal vamos a sufrir mucho. Y no vamos a poder trabajar, vamos a quedarnos trabados en los sentimientos, en las emociones negativas, de tristeza, de dolor. Nos vamos a quedar trabados, porque el pensamiento lineal empieza y termina, entonces ya no tenemos más posibilidad de que eso se renueve. En cambio, cuando tenemos pensamientos o un paradigma cíclico de la vida, es más fácil manejar las emociones difíciles. Entonces, en el verso 14, Krishna nos va a decir que las emociones, los sufrimientos, las felicidades que tenemos en la vida, aparecen y desaparecen como las estaciones del invierno y el verano. Si ahora tenemos frío, no crean que va a ser hasta el fin de tu vida el frío. Después va a ser calor, ojo, y después va a ser frío otra vez.
y después va a hacer calor otra vez. O sea, no es que ahora falleció un amado mío, estoy sufriendo, y este sufriendo es al final. No, después va a venir la felicidad. Pero ojo, que después va a venir otro sufrimiento. Entonces, si uno tiene la mirada así de la vida, de que la vida es felicidad, sufrimiento, veranos, inviernos, veranos, inviernos, eso va a significar que nos van a producir a nosotros disturbios. Sabemos que el invierno va a ser frío. Bueno, en Dominicana no sé, aquí sí, ¿no? Sí. Sabemos que va a ser frío, pero sabemos que después viene el calor. Y cuando hace calor, sabemos que hace calor, pero sabemos que después va a ser frío. Eso ayuda, ciertamente, el saber eso, ayuda a no quedarnos trabados en las emociones negativas. Y esa es la propuesta de Krishna para nosotros, para trabajar eso. Él utiliza la palabra tolerar, ¿no? Bueno, en la traducción. Matras Parsha Shukanteya, Shitoshna Shukadukada, Agama Painonia, Tan Titik Shashva Barata. Titik Shashva, ¿no? Como tolerar. Estas cosas, respiramos hondo, las sentimos, porque las sentimos el frío, el calor, sentimos el sufrimiento, estamos sufriendo porque esa persona nosotros la queríamos, teníamos cariño, teníamos relaciones, todo, lo sentimos, pero seguimos adelante. Es así la vida. Ya. Y esa es la propuesta de Krishna para los sentimientos. Son dos propuestas, como vemos. Una, la que nos exige tener conocimiento de lo espiritual, ¿no? De que los cuerpos cambian, pero el alma es la misma. Tener ese conocimiento. Eso tenemos que tenerlo, porque esa es la visión que no nos hace meternos en una oscuridad de ilusión. ¿Pero qué hacemos con los sentimientos? Bueno, nos mantenemos pensando de que las cosas ahora estoy sufriendo, después se me va a pasar. El tiempo cura todo, como dicen, ¿no? Va curando, dejar que el tiempo cure también, porque a veces nosotros no permitimos eso. Las cosas van cambiando, dejar abierto para nuevas experiencias en la vida, porque todo va cambiando. Y bueno, y será así la vida. Teniendo esos dos conceptos claros, el de la eternidad del alma y el de la mutabilidad eterna de los acontecimientos materiales, si tenemos esos dos conceptos claros, uno puede vivir más feliz, ¿no? Más estable. Esos dos conceptos tienen que estar firmes ahí. ¿Está bien? Ya, Prabhu. Hare Krishna. De nada, Hare Krishna. Otro wow para usted, Prabhu. Gracias. De nada. Bueno, ¿no va a hacer la pregunta? Hare Krishna. Sian Krishna Gopal por aquí. Reverencia. Prabhu, usted mencionaba el famoso verso, el Sarva Dharma Parityaya. Y en este mismo verso, Krishna hace una promesa de liberación, al igual que en otros versos del Gita, hay una promesa de protección, pero no necesariamente un alma condicionada como yo está en sincronía con Krishna de lo que es la liberación o protección. ¿Qué usted me puede decir al respecto? Sian Krishna Gopal, ¿está hablando? Sí. Ahí está, ahí te veo. Bien, perdón. El asunto es el desafío que se te presenta de confiar completamente en que Krishna te va a liberar. Esa es más o menos la pregunta. Si te entregas a él. El problema es que, como tú sabes, el ser humano tiene todavía, ¿cómo lo digo? Malconcesiones acerca de lo que es la liberación. Entonces, no necesariamente lo que yo
piense de lo que es protección, necesariamente es lo que Krishna tiene preparado para mí. Por ejemplo, Krishna mismo dice que él por misericordia te lo puede quitar todo. Buen punto ese. Tú mismo estás ya respondiendo, digamos, en la concepción de liberación. El moksha y shavi mayucha, la palabra moksha en sánscrito puede ser interpretada por personas. Hoy justo estaba escuchando una clase de Hridayananda Maharaj que hablaba justamente del concepto de liberación. Y el concepto de liberación es muy subjetivo. Alguien puede pensar que se libera, liberación es irse al mundo espiritual, y otro que se libera de la esposa. o de otras circunstancias. O que alguien, liberación para él es ir al mundo, a los planetas celestiales. O otro, liberación significa que me independizo materialmente. Entonces sí, la palabra moksha es subjetiva. ¿En qué contexto Krishna lo está diciendo en ese verso? El Bhagavad Gita, cuando habla de moksha, generalmente está hablando de la liberación de reacciones. Y cuando hablamos de liberación de reacciones, nosotros lo primero que nos viene a la mente es que no nos vamos a enfermar, que no vamos a sufrir o algo así. Pero liberación de reacciones significa liberación de las gunas que nos fuerzan a las acciones. El Bhagavatam va a hablar de que lo que nos fuerza al karma no somos nosotros, sino son las gunas que nos condicionan. Por, obviamente, elección anterior nuestra, ¿no? En un momento. El libre albedrío siempre está ahí. Pero lo que queremos decir que lo que más nos condiciona a nosotros actuar kármicamente no es el acto en sí, no es la decisión del acto en sí, sino que son las gunas que nos forzaron a hacer ese acto. Algunas, cuando digo gunas, me refiero a condicionamientos. Todos tenemos condicionamientos que nos fuerzan de una u otra manera a hacer actos que no queríamos hacer. O que sí queríamos hacer, pero después nos damos cuenta que nos traen reacciones. Entonces, cuando Krishna habla de moksha en ese verso, se refiere a que si actúas a él, entonces no te preocupes, los actos que hagas en entrega a mí no van a tener residuos kármicos, no van a tener residuos, no van a tener contradicciones. Es como un remedio que no tiene contradicciones, ¿no? No tiene efectos colaterales o secundarios. No es que ese acto, por más que parezca, porque Arjuna estaba en esa situación, parece inmoral, parece no religioso el asunto de matar a sus familiares, ese acto no te va a hacer capturar por las gunas. Porque todo acto que hagamos en la vida, según el acto que hagamos, viene, digamos, viene prendido con una guna. Por ejemplo, si alguien roba, el hecho de robar no es solamente que la policía te va a agarrar, sino que también una guna se te prende en tu ser. La guna de la pasión, de la ignorancia. O por ejemplo, cuando comes carne. Comer carne no es solamente el hecho de que fuiste partícipe de la matanza de la vaca. Esa es una reacción. Sino la otra reacción es que para vos comer carne, tiene que haber una guna acá que te cubra. Para no pensar de que eso es un animal que sufrió un montón. Entonces esta guna se queda acá. Porque si no se quedaría, uno rechazaría completamente la carne. Porque está completamente consciente. Entonces esa guna, uno come carne, ¡pam!, se queda acá.
Entonces, ¿qué hace esta guna acá? La ignorancia. Y nos va a forzar a hacer otras estupideces. Porque en la modalidad de la oscuridad, uno hace actos que son completamente malos inclusive para uno. Eso es un ejemplo de la ignorancia. La pasión sería, yo hago un acto para ganar más plata o para atraer el sexo opuesto. En ese acto, ¡trum!, te tiene que venir la pasión acá. Porque sin guna de pasión no tendrías deseos. Entonces, estos deseos te van a mantener y te van a condicionar para otros actos que implican también satisfacción de deseos. Entonces, todos los actos que hagamos en la vida, de alguna u otra manera, vienen anexados con las gunas. Krishna siempre recomienda los actos en la modalidad de la bondad, porque a pesar de que agarra la modalidad de la bondad, agarra de una manera que podés hacer así y capaz sacarte algo, es más liberadora la modalidad de la bondad. En cambio, la pasión medio que nos fuerza, y la ignorancia te agarra así, no ves nada. Entonces, Krishna dice, si actúas entregándote a mí, moksha. Nada por aquí, nada por acá. Es el estado de completa libertad. Ningún acto te va a condicionar. Vas a estar liberado siempre. Vas a estar completamente, no vas a estar alienado nunca. Vas a estar libre para decidir, despierto ante la vida. Consciente. Esa es la propuesta del Bhagavad Gita, estar abierto, despierto. Sin ninguna guna. Esos son los actos que uno hace cuando, ustedes no tienen una experiencia esa, cuando siguen las instrucciones del maestro espiritual. Hacen lo que el maestro espiritual les dice. No es todo, es un camino libre de, o sea, hay sufrimientos, problemas, pero uno dentro, ¿cómo se siente? Está en un mundo, todo puede caerse, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, no sé si, hace Sankirtan, por ejemplo, ¿no? Sigue la instrucción del maestro espiritual y un montón de complicaciones puede haber alrededor. Pero uno, ¿cómo está? Firme, despierto, no se deja engañar, no hay gunas, ¿no? Si uno está bien alineado. Así que eso es la liberación que propone Krishna en ese verso, la liberación de tus reacciones. Eso implica luego irse al mundo espiritual. Porque una persona que se libera en este mundo de cualquier guna, su destino es el lugar sin gunas. Y ese es el mundo espiritual, naturalmente. ¿Está bien? Sean Krishna Gopal. Quiero hacer un comentario de eso. Excelente. ¿Cómo? Quiero hacer un comentario de ese punto y una pregunta. El comentario es, el sadhana bhakti es Aravinda. El sadhana bhakti es para resetearnos en nuestra conciencia de esas gunas, precisamente. Ese es el objetivo del sadhana bhakti. Sí, sí. Así es. Sarvopadi Vinir Mutan, Tatparven Animala, ¿no? Rupa Goswami habla de ocupar los sentidos al servicio de Krishna, como en el Sadhana Bhakti, nos sacan de las designaciones materiales, limpian. El Bhagavatam también habla acerca de esa limpieza en el capítulo 2, ¿no? Srimbhataso Akata Krishna, Punya Sravana Kirtana. A medida que vamos ejecutando el servicio devocional, se va limpiando. Esa es la idea. ¿Sí? Sadhana Bhakti es fundamental. Ya. La pregunta ahora, Prabhu, es ¿cómo se pudiera, cuál es el paralelismo o cómo se pudiera explicar el hecho de que todas las religiones mandan
a que son ellas las auténticas, las autóctonas y el único medio de liberación. Todas, los musulmanes, los budistas, los cristianos, y tomando ese texto de que abandona todo, eso lo plantea todas las religiones. ¿Cuál es el plus de Krishna frente a las otras rendiciones? ¿Cuál sería la ventaja o cuál es el punto diferenciador? Porque todas las religiones piden y exhortan a que abandonen todos los otros procesos. ¿Cuál es el rasgo diferenciador en conciencia de Krishna? Hare Krishna. Buena pregunta. Estoy tratando de que me... Hay muchas formas de responder eso, pero quiero ver, a ver cuál podría ser el rasgo, digamos, particular de las instrucciones de Krishna, del Bhagavad Gita, porque el asunto de hacer una instrucción de Dios algo cerrado, algo fundamentalista, eso no es de Dios, eso es del hombre, ¿no? Eso es algo, eso no, como hoy escuché también, Krishna no es un Dios fanático, por lo tanto los fanáticos no son fieles a Dios, ¿no? Es decir, no están siguiendo la instrucción de Dios. Entonces, eso es creado, o sea, nosotros, lo que quiero decir es que nosotros mismos en la conciencia de Krishna también podemos hacer un movimiento cerrado, si queremos, y a veces lo hacemos, ¿no? Así que, inclusive tomando las instrucciones de Krishna al Bhagavad Gita, podemos crear eso nosotros mismos, ¿no? Así que eso no haría una diferencia entre el Dios de una religión y el Dios de otra, sino haría la diferencia entre las formas que tienen las personas que siguen a ese Dios y las personas que siguen a otro Dios. Entonces, en esa comparación, nosotros podríamos decir que un camino espiritual que sea, no sé si la palabra es, podríamos decir, como que las bases de la religión sean más filosóficas que religiosas, tiene más posibilidades de tener mayor apertura. Porque lo que hace una religión... Perdón, mayor que, perdón, Prabhu, mayor que... Apertura. Apertura. Ah, gracias, apertura. gracias. Gracias, ok. Porque lo que lo hace a una religión irracional, o sea, o fundamentalista, es justamente la carencia de raciocinio en sus propuestas espirituales. Generalmente a la religión, por ejemplo, yo en la facultad definían la religión de una manera muy peyorativa, ¿no? Pero la definían como un gran impulso emocional con poco sustento racional. Esa es la definición que daba un pensador, filósofo, psicólogo, acerca de las religiones. Los religiosos son personas que tienen un gran impulso emocional con poco fundamento racional. ¿Qué le da lo racional a una religión? La filosofía. Pero la filosofía estudiada como se estudia la filosofía. Entonces, si yo tendría que decir algo de la conciencia de Krishna, es que nosotros tenemos esa herramienta. Tenemos la herramienta de la filosofía. Prabhupada y todos los acharyas se ocuparon de dejarnos escrituras con un acopio filosófico tremendo, con mucha racionalidad. El asunto es si nosotros las utilizamos o no. Si nosotros las utilizamos, podemos estar creando un plus en nuestra religión, que es el plus que dice que ahí Aravinda. Pero si no lo utilizamos, es lo mismo que todas las religiones entonces.
Somos los cristianos Krishna, sí, es lo mismo, sí. No hay mucha diferencia. Así que, bueno, lo bueno es que sí tenemos la posibilidad. Y tenemos muchos filósofos Hare Krishna. Muchos filósofos Hare Krishna, con muy buena lógica, ¿no? Nuestra filosofía tiene una lógica coherente, tremenda. Tremenda, pero por donde la veas, es increíble todos los libros védicos, la coherencia que tienen filosófica con respecto a las metas, con respecto a nuestra situación en el mundo. Las contradicciones que existen son tonterías, son cuestión de vocabulario nada más. Pero a nivel coherencia de explicación, es tremendo lo védico, la coherencia que tiene. Ya. ¿Está bien? Hare Krishna, Prabhu. Gracias. Hare Krishna, Vinda. Creo que estamos ya, ¿no? Radha Sumuki. Haribol. Aquí. Haribol. Hare Krishna, ¿cómo está? Hare Krishna, Prabhu. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de despedir a Prabhu? Bueno, si quería decir algo, aportando, corroborando lo que nuestro Mahaprabhu, Parampadan Prabhu nos ha explicado hoy, muy expertamente, muy maravillosamente, devocionalmente, a todo un teólogo como él ha estudiado esta filosofía y la ha enseñado. Mukunda Madhava Prabhu. Estoy buscándolo. Hemos visto en los cursos de cultura del Bhakti, que son un aporte a la humanidad en la frecuencia de Srila Prabhupada, que realmente, es como decía Yogavi Prabhu, son una pastilla de ubicatez para uno poder entender cuál es la razón por la que estamos acá en este mundo y qué es lo que hay que hacer para entonces salir entendiendo que estamos en alerta roja. Me gustó mucho, Prabhu, querido Prabhu, la palabra que usted utilizó ahorita, la epistemofilia, porque creo que de manera natural, quizá toda entidad viviente alberga eso en ella, porque como somos almas espirituales, pues eso debería estar ahí, porque es como si fuera una partícula de lo que es Sachi Ananda, de lo que es conocimiento de bienaventuranza trascendental. Es como el deseo, ¿no? Usted me corregirá si no es como la definición apropiada de la palabra, pero creo que como el deseo natural de inquirir conocimiento, de desarrollar cada día más ese conocimiento. Entonces, ¿sí? Es otra definición que tengo yo, pero bueno, si la entendiste por ahí, bien, pero ya es otro tema. Epistemofilia es como las emociones en el entendimiento de algo. Cómo juegan las emociones en el entendimiento de algo. Okay. Cuando hay un obstáculo epistemofílico, significa que no es que no entendés la materia, sino que no querés entender la materia. Okay. Porque la odias. Sí, tiene que estar ahí. Bueno. Sí, entendí mejor ahora. Y bueno, cuando hay en relación a la... Sí. Perdón. No, está bien. ¿Qué más? No, le escucho. No, ya está. Ok. Entonces, con relación a la pregunta de nuestro hermano espiritual, Aravinda Prabhu, discípulo de Srila Virabhaja Maharaj, yo estaba escuchando una clase esta mañana de Srila Prabhupada, donde él habla de, no sé usted, si estoy pronunciando mal el verso, que usted me corregirá, o los devotos me ayudan, es como palena pariteyate, como que lo que cada religión, si cada religión hace que la persona desarrolle amor por Dios, entonces, ¿cuál es el objetivo de que haga el salto? Como de que cambie. Si al final el prema Pumato Mahana, o sea, como dice el señor Chaitanya, desarrollar amor por Dios. Entonces, nosotros como
en esa misma clase, Prabhupada dice, no todo el mundo va a ser Hare Krishna, no todo el mundo. De hecho, dice, este movimiento para la conciencia de Krishna no es para todo el mundo. Porque volvemos al punto, dice, mira el ejemplo, dice Prabhupada, en la misma clase, no hay casi nadie en esta clase. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para escuchar el Siddhanta Vaishnava que usted nos ha explicado. Entonces, eso era como... insto a la comunidad, a todos los que están escuchando, a correr la voz con relación a cultura del Bhakti. Todos nosotros debemos certificarnos en este conocimiento. Esto es lo que Srila Prabhupada quiere, que nosotros nos eduquemos en la filosofía de conciencia de Krishna. Muchos notarán que nuestro Facebook hemos publicado varias veces ya y le hemos mandado información a varios compañeros amigos. Muchos están interesados, creo que más adelante se pondrían en contacto con Cultura del Bhakti. Pero es una manera de nosotros realmente demostrar que queremos seguir las instrucciones de nuestra acharya preeminente, de nuestro Srila Prabhupada. El nosotros poder aprender sistemáticamente esta filosofía. Rogamos, enfatizamos, como dice nuestro maestro espiritual Srila Virabhaja Maharaj, e instamos todas nuestras energías a que todos y cada uno de nosotros es un regalo inigualable. A veces cuando yo hacía Sankirtan le decía a la persona, esto es un regalo al intelecto, pero esto es un poco más para allá. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo Sankirtan, para que el libro salga, tenemos que hacer cualquier tipo de marioneta, lo más apropiada posible, pero para países, si salió el libro, no hay problema. Yo me encargo de predicar. Pero eso es comunidad y amigos. Tenemos varias personas, varios países aquí conectados. Agradecemos que siempre nos acompañan y nos bendicen con su presencia también. Tenemos por ahí personas de Puerto Rico, personas de Argentina, personas de aquí, de Uruguay, tenemos de Panamá. De manera que gracias a todos, son muchos. De Argentina también hay. Argentina, qué bien. Durangui de Vidasi siempre está con nosotros ahí. Bubanamangala de Panamá siempre está ahí. Durangui de Puerto Rico. Texas, tenemos a Yanavi. Tenemos a Yanavi, tenemos a la madre de González, de Los Ángeles. Y bueno, exhortamos a todos que formalicemos el entendimiento de nuestra filosofía. Cultura del Bhakti, usted entra ahí en el buscador Google y va a tener, y ahora como ya tenemos el Prabhu Parampadan, pues ya, nada más tenemos que coger los datos, la madre de Sumuki, como es de la parte de la directiva del templo, Yogavi Prabhu, pues ellos se encargan de entregar el contacto para que nos escribamos todos. Haribo, gracias Prabhu. Haribo, no. Gracias a ustedes. Una pregunta, Prabhupada. Hare Krishna, Baba Nitai. Hare Krishna, mi reverencia a tus pies. Prabhu, ayer estaba escuchando a... Espero que el Prabhu sea respetuoso y no me bloquee el micrófono, por favor. Antes que nada. Quiero... El problema, pregunta, por favor. El problema es que su micrófono está generando un feedback. Tiene que despegar el micrófono porque está generando un feedback muy molestoso a veces. Tal vez usted no lo sienta, pero se siente un feedback. Entonces, yo estoy administrando esta parte de la del chat para que no interrumpa a los demás. Usted me disculpa mis ofensas, pero por eso lo pongo de esa manera. Bueno, ese trabajo de Shankar Gopal, él es el que está administrando la plataforma. De hecho, es el primer dueño. Después le sigue Mukund Madhava y así hasta llegar a otro. No, simplemente nos vamos a limitar a la pregunta y que el expositor nos dé la respuesta y Sam. ¿Todavía hay tiempo? Gracias, ¿Todavía hay tiempo? Sí, claro. Bhagavanitai, pregunta, por favor. Ahí está activado el micrófono, gracias. Gracias por la explicación, Sian, y te pido disculpas si te herí los sentimientos.
Muy Parece. bien. Prabhu, estaba escuchando ayer a Hridayananda Maharaj acerca de el tema de las culturas espirituales, así como estábamos hablando ahorita, el texto de Arjuna. Y él hablaba de un punto, hacía una crítica muy vital dentro de las culturas, y es que por lo general cada cultura espiritual hace de manera figurativa, muy selectiva, hace figurar su religión como algo muy hermoso y muy bello, como que no tiene falla, no tiene ninguna, como sin tacha, sin ninguna falencia. Por lo general, esto él hacía énfasis de la cultura cristiana, que pintan mucho a la cultura cristiana como la aposta, como decía Ravinda Prabhu, como la aposta, y que de una manera u otra también se puede visualizar dentro de nuestra cultura que usan prácticamente los mismos parámetros. Si bien la cultura del Bhakti es inigualable e incomparable, se podría arguir o pensar o especular que alguna falla por ahí habría, insignificante, como usted dijo, que por ahí si hay alguna falla, es una cuestión nada más de diferencias expresivas del lenguaje para poder transmitir el mensaje. ¿Qué usted podría decir en cuanto a eso? ¿Te estás refiriendo a ver si se puedo entender? Hace devolución, ahí está. ¿Te estás refiriendo a ver, cuando decís fallas o errores, ¿te estás refiriendo a algo filosófico, algo institucional, algo religioso, algo... ¿En qué sentido? Dame un ejemplo. Ok. En los pasatiempos de Krishna, por ejemplo, Krishna, si bien se asocia con Radharani y las gopis, y tiene 16,000 hijos con todas ellas, con todas las doncellas, se da a notar, por ejemplo, si fuera de la cultura nuestra, ¿no? Como que la expansión de Krishna o las expansiones de Krishna estuvieron con cada una de ellas, pero no da detalles de cómo fue que él generó esos hijos. ¿Se entiende? Sí. Cómo generó los hijos en sus esposas. Como que hay detalles que faltan. Y sí, son 18,000 versos. 18,000 versos el Bhagavatam, y de esos 18,000, creo que alrededor de 9,000 versos tienen que hablar de 125 años de las actividades de Krishna. Me imagino que ni el más grande de de las personas que hacen síntesis, las más expertas personas sintetólogas, ¿se llaman? No sé cómo se llaman las personas que hagan síntesis. Jamás podrían ¿en cuántos versos? En 9,000 versos con rima, describir todos los detalles de una persona que vivió 125 años, de una persona ordinaria. ¿Qué decir de Krishna? Así que si no hay detalles de la vida de Krishna, perdonemos a este autor Vyasadeva, por favor. Hizo lo que pudo. Me encantó. Sí, sí. Sí. Ah,
Hay Además muchos, que dice que los pasatiempos que Krishna, que Vyasa o Shukadeva Goswami eligió en el Bhagavatam, porque los eligió. Él no contó toda la historia de Krishna en el Bhagavatam. Fueron pasatiempos específicos, que tienen especialmente enseñanzas específicas para la devoción. O sea que no es una biografía completa y pormenorizada de las actividades de Krishna día a día, un diario personal de Krishna. No es algo así. Shukadeva habló algunos pasatiempos de Krishna durante su estancia en esos 125 años en el planeta Tierra. Así que hay muchos otros detalles, y bueno, quizás alguna otra gran personalidad puede detallar algunos de esos detalles de la vida de Krishna. O sea, aparte son eternos esos pasatiempos, siempre van cambiando y sumando y sumando y sumando. Así que ya se te va a revelar los detalles íntimos de los pasatiempos de Krishna. Sí. Está bueno eso. En una ocasión, en ese mismo orden, Mukunda Madhava por aquí, yo le hice una pregunta a Maharaj Priyananda en una montaña que fuimos ahí en Puerto Rico, y él dio una clase y eso. Entonces, él me dio una respuesta que yo voy a utilizar esa misma respuesta. Bien. Que de una manera u otra hace sentido y a la vez corrobora lo que nuestro Prabhu Parampadán está explicando ahora, por la respuesta que está dando. Yo le pregunté, le voy a decir a modo un poco más rápido, en ese momento fue un poco más elaborada, pero el punto era que, bueno, porque ¿cuál es la necesidad de que tenemos Radharani afuera del Panchatattva, pero que también está en el Panchatattva? Todo el que ha leído sabe más o menos lo que quiero decir. Entonces, eso es grueso modo, ¿no? Entonces, él lo primero que dijo fue, citó un verso, dijo, Parasha Shakti Vibridaiva Sriyate Mukunda Madhava. Entonces yo me quedé como que, ¿what? Como que, ¿y? Entonces ahí en español me lo dijo, Krishna tiene limitada potencia, energía, y entonces me puso un ejemplo, me puso varios ejemplos en realidad. Y es así, o sea, Krishna tiene limitada potencia, y no todos nosotros, o una personalidad puede alcanzar a ser Krishna, porque entonces no tendría sentido que sea Krishna, pero que yo conozco todo de Krishna y que tengo todos los datos de Krishna. Ciertamente, Bhagavatam Prabhupada dice que sí, que el devoto, mientras más conocimiento tiene del Señor, pues naturalmente pues lo quiere más, lo ama más. Pues si tú conoces a alguien, pues tú lo vas a amar más, en la medida que tú conoces a alguien y que tú lo aprecias, lo quieres y así sucesivamente. Entonces, pero no tendría sentido si tú conoces todos los detalles de Krishna. Entonces, ¿cuál es el uso de Krishna? Si ya yo sé todo lo de él. O sea que al él ser absoluto y infinitamente grande, pues nosotros no vamos a llegar a conocer todo de él. Sí, hay varios grandes Vaishnavas. Nosotros leímos un libro de Gaur Govinda Swami Maharaj, que Gaur Govinda Maharaj sí, ¿sabes? Dice muchos detalles de muchos pasatiempos, pero al ser limitado, como explica el Prabhu Parampadán, pues, nunca vamos a llegar ahí. Entonces, es así que se tiene limitada potencia, y como son ilimitadas, nuestros sentidos son limitados. No vamos a poder llegar hasta donde es. Bueno, sí, más bien. Sí. Buen punto, Mukunda, gracias. Ya, gracias. Bueno, ¿estamos? Muchas gracias. Entonces, Krishna, el libro, ¿dónde se consigue? el libro en Kindle, si leen digital, lo pueden buscar en Kindle, La nueva experiencia del yogi. Bien. Vidiabus me pide uno. Si leen digital, si no, acá les dejo el enlace. Ahí tienen para
También se puede pedir físico, pero hay que ver cómo llegan. Ahora no creo que físico sea una buena alternativa. Con lo que está pasando en el mundo, con los correos y todo. ¿no? Sí. A ver. Aquí tengo el enlace para adquirir. ¿Lo pongo acá en el chat? Sí, perfecto. Sí. Es en Kindle. En Kindle está ahí disponible. Bueno, estamos... Haribol, Haribol. Haribol. Chai, Muchas gracias. Chai. Gracias. Muchísimas gracias por su gracia. Estamos muy agradecidos. Ahora Natara Prabhu, Haribol. Bien. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, Prabhu, muy contentos de que usted esté hoy en el día, en este domingo con nosotros aquí participando de esta clase en línea. Es un proyecto que hemos estado desarrollando en vista de la cuarentena en la que estamos todos. No hemos querido perder el contacto con nuestros devotos y hemos querido unir a devotos del mundo. Así que, por favor, pedimos su misericordia si usted puede ayudarnos a enlazar con otros predicadores para que cada domingo un predicador pueda darnos una clase. Y estamos para... Sí, yo les puedo contactar con algunos estudiantes graduados de mi campus, graduados de Bhaktivaibhava, inclusive que tienen bastante experiencia, les puedo dar una listita. Acá también tienen una devota, a ver, acá hay algunos devotos de Argentina también que les puedo recomendar. Muy bien, Aquí, les voy a dar una listita. ¿Esa es su hija? Sí, Tadasumuki. Hare Krishna. Sian Krishna, por favor, si puede poner la pantalla para que él pueda visualizar. La estoy viendo. Le voy a presentar, ella es la Devi Maharani. Sí, él es Haridas Thakur. ¿Otro hijo? Sí, otro hijo. Y él es Krishna Kirtan. Qué linda familia, por favor. Caravinda, aquí estamos toda la familia. Para la fotito, está ahí bien. Todos en la... Bueno, felicitaciones. Para ver si me da el contacto de su esposa, para ver si ella también puede darnos un darshan. Sí, le voy a dar. Ella recuerda con mucho cariño ahí a Mukunda Madhava cuando estuvo en Buenos Aires con Viduyaka también. Así que sí, le voy a mandar y ella está dispuesta a compartir también sus experiencias. Puede dar una clase acerca de la historia y la importancia de la danza en la clase. Muy bien, muchas gracias, Prabhu, por este día. Entonces, Hare Krishna. Gracias. Después, si grabó la clase, ¿me la puede compartir? Sí, Sian Krishna. Sí. Hare Krishna, Hare Krishna. Sí, nosotros siempre grabamos la clase. Una de las ventajas que permite la plataforma. Ya estaremos enviándosela por correo, yo como por lo general en video y se graba en buena calidad, se la voy a estar pasando por algún tipo de medio. Bien. Permita Y lo mejor ese es tipo de subirla a YouTube y ahí me comparten el enlace. Ah, bueno, también puede ser así también. Gracias. Agradecemos también a todos los devotos que nos han acompañado desde muchísimos lugares. Mantengan el enlace con nosotros, que vamos a seguir mandando a solicitarle para que participen cada día con nosotros en las clases. Ahora está cocinando. Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande. Hare Hare Bol.